Hay un punto en la vida que no siempre se anuncia con claridad. No llega necesariamente con un evento dramático que todo el mundo pueda ver. A veces llega en silencio. En el interior de alguien que desde afuera parece estar funcionando bien. Que cumple sus responsabilidades. Que responde cuando le hablan. Que sigue de pie en todos los sentidos visibles. Pero por dentro hay algo que dice, ya no puedo más. No es una frase de debilidad. Es la declaración más honesta que un ser humano puede hacer en el momento donde lo que ha cargado finalmente llegó al límite de lo que puede ser cargado. Donde el peso acumulado de demasiado durante demasiado tiempo produce esa sensación específica de que algo en el interior llegó a su tope. Y para exactamente ese momento, para exactamente esa persona que está en ese punto, Dios tiene un mensaje hoy. No de reproche por haber llegado ahí. No de instrucción sobre lo que debería haber hecho diferente para no llegar a ese punto. Un mensaje de amor, paz y restauración. Las tres cosas que el corazón que dice ya no puedo más necesita recibir con mayor urgencia. Siéntate. Respira. Y deja que esta palabra sane tus heridas, cuide tu ansiedad y renueve tu fe. Esa invitación de Dios tiene en ella algo que me parece extraordinariamente compasivo. No dice primero ordena tu vida y luego ven. No dice cuando hayas procesado todo lo que está mal entonces recibe lo que tengo. Dice siéntate. Respira. Y deja. En ese orden. La postura antes del contenido. El espacio antes de la instrucción. La invitación a simplemente estar presente antes de hacer cualquier otra cosa. Antes de continuar quiero pedirte algo. Si este mensaje está llegando exactamente a ese lugar de tu interior donde el ya no puedo más ha estado viviendo aunque nadie más lo sepa completamente, suscríbete a este canal ahora mismo y comparte este video en WhatsApp con alguien que también está en ese punto. Porque hay personas en tu entorno que están cargando exactamente lo que tú sabes que se siente cargar y que necesitan escuchar estas palabras hoy. Hazlo ahora y regresa porque lo que sigue es para ti. Quiero comenzar hablándote de lo que significa llegar al punto del ya no puedo más. Porque creo que hay personas que están en ese punto y que sin embargo sienten que no deberían estar ahí. Que la fe correcta debería producir la fortaleza suficiente para nunca llegar a ese punto. Y esa sensación de que no deberían estar donde están añade un peso adicional al peso que ya llevan. El ya no puedo más no es evidencia de falta de fe. Es la descripción honesta de una condición real del ser humano que tiene límites. Que fue creado con una capacidad que es finita. Que cuando esa capacidad es excedida durante suficiente tiempo produce exactamente la sensación de que el límite fue alcanzado. El apóstol Pablo, uno de los seres humanos con fe más extraordinaria que registra la Escritura, llegó a ese punto. En la segunda carta a los Corintios describe estar abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo, el que escribió que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. El que plantó iglesias en todo el mundo conocido. El que sobrevivió naufragios y azotes y prisiones. Ese Pablo llegó a un punto donde la propia descripción es que perdió la esperanza de conservar la vida. Eso dice algo importante. El ya no puedo más no es el territorio exclusivo de los que tienen poca fe. Es el territorio de los seres humanos genuinos que vivieron con suficiente profundidad e intensidad como para llegar a sus propios límites. Y en ese territorio Dios no abandona. Dios encuentra. Como encontró a Elías bajo el enebro cuando pidió que se le quitara la vida. Y le dio agua y pan caliente y le dijo levántate y come porque el camino es demasiado largo para ti. Dios tiene un mensaje de amor. Primera dimensión. El amor es lo primero que Dios trae al que dice ya no puedo más. No la instrucción. No la corrección. No el análisis de qué salió mal. El amor. Y ese orden importa. Porque el corazón que llegó al punto del ya no puedo más frecuentemente está en el estado menos receptivo para instrucciones y correcciones. Tiene menos capacidad de procesar demandas adicionales. Lo que necesita primero, antes que cualquier otra cosa, es la certeza de que no está solo en ese punto. Que hay alguien que lo ve. Que lo que siente importa. Que el amor no desapareció en el momento de mayor vulnerabilidad. El amor de Dios que llega al que dice ya no puedo más no es el amor condicionado a que primero te pongas mejor. No es el amor que estará disponible cuando hayas superado este momento.
Es el amor que está presente exactamente ahora. En el punto del límite. En el momento de mayor agotamiento. En el lugar donde menos te sientes merecedor de recibirlo. Porque el amor de Dios no está condicionado al estado del que lo recibe. El Salmo 103 lo dice con una claridad que necesita ser recibida hoy con toda la profundidad que tiene. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Él se acuerda de que somos polvo. Eso es lo que Dios tiene en mente cuando el Hijo llega al punto del ya no puedo más. No la expectativa de que el polvo funcione con la misma consistencia que el acero. La compasión del que sabe exactamente de qué estamos hechos y que desde ese conocimiento nos ama con el amor del Padre que ve a su Hijo agotado y que no lo reprende por estar agotado, sino que se acerca con el amor que el agotamiento necesita. Dios tiene un mensaje de paz. Segunda dimensión. La paz que Dios trae al que dice ya no puedo más no es la paz que llega cuando los problemas se resuelven. Si la paz dependiera de la resolución de los problemas, entonces el que dice ya no puedo más tendría que esperar a que los problemas se resuelvan antes de que la paz llegara. Y precisamente el peso de los problemas sin resolver es parte de lo que produjo el ya no puedo más. La paz de Dios es diferente. Filipenses 4:7 la describe como la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa descripción de sobrepasar el entendimiento habla de algo cualitativamente diferente de la paz que el análisis de las circunstancias puede producir. La paz que el análisis produce dice que hay razón para la paz cuando los factores que se pueden analizar la justifican. La paz que sobrepasa el entendimiento está presente aunque el análisis de los factores visibles no la justifique completamente. Esa es la paz que Dios trae hoy. No la que espera la resolución de los problemas para llegar. La que llega antes de que los problemas estén completamente resueltos porque su fuente no son los problemas sino la presencia de Dios que es más grande que cualquier problema. Y la paz que Dios trae quita la ansiedad. No la reduce gradualmente si se trabaja suficientemente en ella. La quita. La echáis toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros, dice la primera carta de Pedro. El echar tiene en Él el mismo movimiento deliberado que hemos descrito en mensajes anteriores. No que la ansiedad desaparece automáticamente, sino que hay un destinatario al que puede ser transferida. Y cuando esa transferencia ocurre genuinamente, cuando la ansiedad es echada sobre quien puede recibirla sin ser aplastado por ella, el espacio que la ansiedad ocupaba queda disponible para recibir la paz que Dios tiene para dar. Dios tiene un mensaje de restauración. Tercera dimensión. Aquí el mensaje se vuelve extraordinariamente específico. No la restauración vaga y genérica de que las cosas mejorarán. La restauración concreta de dimensiones específicas de la vida que el período difícil dañó o agotó. La restauración de las finanzas. Dios se ocupa de las finanzas. No es un tema demasiado mundano para su atención. El Padre que prometió que Él conoce que necesitáis todas estas cosas y que el que viste los lirios del campo y alimenta a las aves puede también proveer para sus hijos. Ese mismo Dios está atendiendo la dimensión financiera de la situación de quien dice ya no puedo más. La restauración financiera que Dios produce no siempre tiene la forma que esperamos. A veces llega como la apertura de una oportunidad que no estaba en los planes. A veces como la provisión por un canal inesperado. A veces como la sabiduría para manejar los recursos disponibles de maneras que producen más de lo que el análisis simple de los números sugeriría posible. A veces como el favor en una situación que de otra manera habría producido un resultado diferente. Pero en cualquiera de esas formas la declaración de Dios sobre la restauración financiera es real. El Dios que dijo que mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria tiene los recursos para cumplir esa promesa independientemente de cuál sea el estado actual de los recursos propios. La restauración del alma. El alma en el lenguaje bíblico es el centro de la vida interior. El lugar donde residen los afectos más profundos, las motivaciones más genuinas, las experiencias que formaron quién se es. Y el alma puede estar agotada, puede estar herida, puede estar cargando cosas para las que nunca fue diseñada para cargar sola. El Salmo 23 dice que Jehová restaura el alma. No que el tiempo restaura el alma. Que Jehová la restaura. Activamente.
Como el pastor que cuida de la oveja con la atención del que la conoce y que sabe exactamente lo que el estado de su alma requiere. La restauración del alma que Dios produce alcanza las dimensiones más profundas del ser interior. Las que nadie más puede ver completamente. Las que a veces ni el propio individuo puede ver porque están en capas que la conciencia ordinaria no alcanza. La restauración de la mente. La mente que llegó al punto del ya no puedo más frecuentemente está en un estado que tiene sus propias características. El pensamiento repetitivo sobre los problemas sin llegar a soluciones nuevas. La dificultad para concentrarse en lo que requiere atención porque la atención está siendo consumida por el peso de lo que se carga. Los patrones de pensamiento catastrófico que el agotamiento produce. La dificultad para ver posibilidades donde solamente parecen haber obstáculos. La restauración de la mente que Dios produce comienza con la renovación que Romanos 12:2 describe. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa renovación del entendimiento es la que cambia la manera de procesar la realidad. Que introduce la perspectiva de Dios en los procesos de pensamiento que el agotamiento había distorsionado. Que hace posible ver posibilidades donde antes solamente había obstáculos. Que restaura la capacidad de concentración y de visión que el peso de lo que se carga había comprometido. La restauración del corazón. El corazón que dice ya no puedo más puede estar herido de múltiples maneras. El corazón que amó y no fue correspondido. El que confió y fue traicionado. El que esperó y la esperanza fue demorada. El que dio y no recibió. El que fue quebrantado por experiencias que dejaron cicatrices que todavía duelen. El Salmo 147:3 que ya desarrollamos anteriormente declara que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esa promesa de sanidad del corazón quebrantado es parte de la restauración que Dios declara hoy. No el corazón reparado superficialmente para que funcione con la apariencia de normalidad. El corazón genuinamente sanado que puede volver a sentir, a amar, a confiar, a esperar, desde un lugar que el proceso de sanidad hizo más profundo y más sólido que el que existía antes del quebranto. Dios ya perdonó tus faltas. Esta declaración tiene el poder de quitar el peso más pesado que muchos corazones cargan en el punto del ya no puedo más. Porque hay personas que llegaron a ese punto no solamente por el peso de las circunstancias externas, sino también por el peso de la culpa por las faltas propias que contribuyeron a llegar ahí. Ya perdonó. No que perdonará si te arrepientes suficientemente. No que perdonará cuando hayas demostrado que lo que produjo las faltas fue corregido. Ya. El perdón de Dios no espera el resultado del proceso de cambio para existir. Precede al proceso. Lo hace posible. Porque es el perdón recibido el que produce la libertad que hace posible el cambio genuino. No el cambio producido el que eventualmente gana el perdón. El Salmo 103 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Todas. No las menores. No las que son fáciles de perdonar. Todas. Con la amplitud que no deja ninguna categoría de falta fuera de su alcance. Y cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esa distancia que no tiene límite porque el oriente y el occidente nunca se encuentran en ningún punto del globo es la distancia a la que las faltas perdonadas son enviadas. No retenidas cerca para ser recordadas. Alejadas hasta donde la distancia ya no tiene medida. Recibir ese perdón como real, no solamente como doctrina que se cree intelectualmente, sino como la realidad que produce el alivio genuino del peso de la culpa, es parte de lo que hace posible que el ya no puedo más comience a transformarse en algo diferente. No importa cuántas veces hayas caído. Aquí encuentra perdón, gracia y una nueva oportunidad para empezar de nuevo. El cuántas veces en esa declaración es lo que le da su poder específico. No a pesar de haber caído una vez. No importa cuántas veces hayas caído. La reiteración de las caídas no agota la disponibilidad del perdón. No produce una fatiga en Dios que eventualmente cierre la puerta del perdón. No hay un contador que cuando llega a cierto número dice que ya no hay más perdón para esta persona en esta área. La gracia de Dios no funciona con los límites de la paciencia humana que eventualmente se agota. Es la gracia del padre del hijo pródigo que salió corriendo a encontrar al hijo cuando todavía estaba lejos. Sin esperar a que el hijo llegara completamente. Sin esperar a escuchar el discurso que el hijo había preparado.
Vio al hijo y salió corriendo a encontrarlo. La iniciativa fue del padre. El movimiento primero fue del amor del padre hacia el hijo que regresaba. Esa es la gracia que espera al que dice ya no puedo más y que decide orientarse hacia Dios desde ese punto de agotamiento. No la gracia que mide cuántas veces cayó antes de decidir si extenderse de nuevo. La gracia que sale corriendo al encuentro del que regresa independientemente de cuántas veces el proceso de alejarse y regresar haya ocurrido. Y una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Esa frase final contiene en ella algo que el corazón agotado necesita más que casi cualquier otra cosa. La posibilidad de que el estado presente no sea el estado permanente. De que hay un nuevo comienzo disponible. De que la historia no terminó en el punto del ya no puedo más. El nuevo comienzo que Dios ofrece no es la negación de lo que ocurrió. No borra el pasado como si no hubiera existido. Es el punto desde donde la historia continúa de una manera diferente. Con lo aprendido en el proceso. Con el carácter formado en las dificultades. Con la comprensión de Dios que solamente el haber llegado al límite puede producir. Con la humildad del que sabe desde la experiencia que necesita de Dios de maneras que antes eran solamente doctrina. Ese nuevo comienzo es real. Es disponible. Es para hoy. No para cuando te sientas suficientemente mejor para merecerlo. Para ahora. En el estado presente de agotamiento y de necesidad. El nuevo comienzo de Dios no requiere que primero te pongas bien para empezar. Comienza en el momento de la orientación del corazón hacia Él desde donde estás. Quiero hablarte de lo que ocurre en el interior cuando el mensaje de amor, paz y restauración de Dios es genuinamente recibido. No en términos abstractos, sino en los efectos concretos que esa recepción produce. Lo primero que cambia es el estado del cuerpo. La tensión que el ya no puedo más produce en el cuerpo, la contracción muscular del que carga demasiado, la respiración que el peso hace más corta y más superficial, puede comenzar a relajarse cuando el amor y la paz de Dios son genuinamente recibidos. No como efectos psicosomáticos sin fundamento. Como el resultado natural de que el portador de la carga cambió y de que el cuerpo que había ajustado su estado para sostener el peso puede comenzar a ajustarse para la condición diferente del que entregó lo que cargaba. Lo segundo que cambia es la perspectiva. El ya no puedo más produce una estrechez de visión. Los problemas llenan el campo visual completo y no queda espacio para ver nada fuera de ellos. El amor y la paz y la restauración de Dios recibidos genuinamente amplían el campo visual. No que los problemas desaparecen del campo visual, sino que ya no llenan todo el campo. Hay espacio para ver también la presencia de Dios en medio de los problemas. Las señales de su fidelidad que el ojo angustiado no podía ver. Las posibilidades que la visión estrecha del agotamiento no alcanzaba. Lo tercero que cambia es la orientación del corazón. El ya no puedo más produce una orientación del corazón hacia adentro. Hacia los problemas. Hacia el peso. Hacia el agotamiento. El amor y la paz de Dios producen una reorientación del corazón hacia afuera y hacia arriba. Hacia Dios que es la fuente de lo que se necesita. Hacia el camino que sigue aunque todavía no sea completamente visible. Hacia la restauración que Dios prometió aunque todavía no sea completamente visible. Y lo cuarto que cambia es la capacidad de dar el siguiente paso. El ya no puedo más frecuentemente produce la parálisis del que no puede ver cómo seguir. La restauración de Dios no siempre elimina los obstáculos que producían esa parálisis. Pero provee lo que el siguiente paso requiere para ser dado aunque los obstáculos todavía estén presentes. Las fuerzas nuevas que Isaías describe. La gracia suficiente que Pablo encontró en su debilidad. La luz suficiente para el siguiente paso aunque el camino completo todavía no sea visible. Quiero hablarte de la invitación práctica que el mensaje de hoy hace. Porque el siéntate, respira y deja que esta palabra sane tus heridas que fue pronunciado al principio no es solamente una descripción de una postura. Es una invitación a una práctica concreta. Siéntate. Detente deliberadamente. El ya no puedo más frecuentemente coexiste con el no puedo parar porque si paro todo se derrumba. Pero Dios dice siéntate. Hay algo en el detenerse deliberado que es parte de recibir lo que Dios tiene. La quietud que el Salmo dice que es el contexto del conocer que Él es Dios. La quietud que Jesús practicó regularmente retirándose a lugares solitarios aunque siempre hubiera más personas que atender y más necesidades que satisfacer.
Respira. Hay algo en la instrucción de respirar que es más profundo que el consejo fisiológico de la respiración profunda, aunque eso también tiene valor. Es la instrucción de recibir. La respiración es el acto más básico de recepción que existe. Cada inhalación es recibir lo que el exterior tiene disponible. Y en el contexto espiritual es la imagen del recibir el aliento de vida que solamente Dios puede dar. El espíritu en el hebreo y en el griego es también viento, aliento. Respira el aliento de Dios. Recibe lo que Él tiene para dar. Y deja. Ese verbo de permiso activo. No esperes pasivamente a que algo ocurra. Permite que ocurra. Abre el interior hacia lo que Dios quiere hacer en él. Suelta las defensas que el agotamiento y el dolor instalaron. Deja que la palabra sane. Que la paz cuite la ansiedad. Que el amor de Dios llegue hasta los lugares más íntimos donde el ya no puedo más vive. ¿Sientes que ya no puedes más? Esa pregunta con la que comenzó este mensaje no fue retórica. Fue la identificación honesta de quién es el destinatario de lo que sigue. Y si la respuesta es sí, si hay en tu interior ese punto de límite alcanzado, entonces el mensaje de hoy es para ti con toda la especificidad con que Dios puede hablar a una persona específica en un momento específico de su historia. Amor, paz, restauración. Las tres dimensiones que el ya no puedo más necesita recibir. Juntas. Ahora. Sin esperar a estar en mejor estado para recibirlas. Sin filtrarlas por la sensación de que no las mereces, porque Dios no envía las tres condicionadas al merecimiento. Las envía condicionadas al estar presente y a la apertura de recibirlas. Ya perdonó tus faltas. Ya comenzó la restauración de tus finanzas, de tu alma, de tu mente y de tu corazón. Aunque todavía no puedas verlo completamente. Aunque el proceso todavía esté en sus etapas iniciales. Aunque el ya no puedo más todavía sea la descripción honesta de dónde estás. Siéntate. Respira. Y deja que esta palabra sane tus heridas, cuite tu ansiedad y renueve tu fe. El Salmo 23 es quizás el texto más conocido de toda la Biblia. Ha sido recitado en momentos de mayor vulnerabilidad humana a través de siglos. En el lecho de muerte. En los campos de batalla. En los momentos de mayor crisis personal. En las noches donde el miedo era más intenso que cualquier otra experiencia disponible. Y de todos los versículos del Salmo 23, el versículo 4 es el que llega con más precisión al lugar donde la fe es más necesaria y más difícil de sostener al mismo tiempo. Porque los versículos anteriores hablan de lo que Dios provee cuando el camino es favorable. Los pastos delicados. Las aguas de reposo. La restauración del alma. Las sendas de justicia por amor de su nombre. Pero el versículo 4 cambia el escenario completamente. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No en los pastos delicados. No junto a las aguas de reposo. En el valle de sombra de muerte. El lugar más oscuro y más amenazante que el Salmo puede describir. Y es exactamente ahí, en ese valle específico, donde la declaración más poderosa del poema encuentra su lugar. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Antes de desarrollar cada parte del versículo, quiero que notes la estructura que tiene. Comienza con el aunque. Ese aunque que ya hemos encontrado en Miqueas 7:8 y que tiene en él el reconocimiento pleno de la realidad de lo que se enfrenta. No niega el valle. No minimiza la sombra de muerte. La nombra con honestidad. Y luego desde ese reconocimiento honesto declara lo que ocurrirá de todas maneras. El aunque es el articulador de la fe genuina. La fe que dice aunque estoy en el valle no temeré no es la fe de la negación que pretende que el valle no existe. Es la fe de quien reconoce completamente la realidad del valle y que desde ese reconocimiento declara la presencia de Dios en él como la razón que hace posible no temer. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Primera parte. Quiero habitar en esta imagen porque creo que merece toda la atención que puede dársele. El valle de sombra de muerte. En el original hebreo la frase Salmavet ha sido objeto de debate entre los estudiosos sobre si debe traducirse como valle de sombra de muerte o como valle de oscuridad profunda. Ambas traducciones capturan algo verdadero sobre lo que la imagen describe. El valle como forma topográfica tiene características específicas que lo distinguen de otros terrenos. Es el lugar más bajo del paisaje. Está rodeado de alturas que producen sombra.
Tiene menos visibilidad que la cima o que el terreno abierto porque las paredes del valle limitan la perspectiva. Y en la cultura del cercano Oriente Antiguo, los valles eran también el lugar de los peligros, donde los bandidos esperaban a los viajeros, donde las fieras acechaban, donde la vulnerabilidad del viajero era mayor que en cualquier otro punto del camino. La sombra de muerte añade a la imagen del valle una dimensión que va más allá de la dificultad ordinaria. No solamente el valle que es difícil de caminar, el valle que está bajo la sombra de lo que puede quitar la vida. El que tiene esa cualidad de amenaza existencial que no todos los valles tienen. El que produce en quien lo transita la pregunta genuina de si llegará al otro lado. Y el que habla en el Salmo 23 está en ese valle. No lo está visitando brevemente. Anda en él. El verbo andar habla de movimiento en el espacio, pero también de la continuidad de estar en ese espacio durante el tiempo que el camino a través de él requiere. No es un momento puntual de dificultad que pasa rápidamente. Es el proceso de transitar un territorio que tiene esa cualidad de sombra de muerte mientras dura el tránsito. ¿Cuáles son los valles de sombra de muerte de la vida contemporánea? Los que tienen la misma estructura topográfica y la misma cualidad de amenaza existencial que el valle del Salmo 23, aunque su forma sea diferente. El valle del diagnóstico médico grave. Cuando el médico dice las palabras que cambian todo. Que producen la sombra de muerte en el sentido más literal porque la vida que parecía estar en un camino conocido de repente está en un valle donde la mortalidad es más visible de lo que era antes. Ese valle tiene la forma exacta del Salmo 23 en 4. Que se camina porque no hay alternativa de no caminarlo. Y en el que la declaración de no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo es la más necesaria y a veces la más difícil de hacer. El valle de la pérdida. Cuando alguien que era parte fundamental de la vida ya no está. El valle del duelo tiene todas las características del valle del Salmo. Es el lugar más bajo del paisaje emocional. Produce sombra sobre todo lo que rodea. Limita la perspectiva porque el dolor del duelo hace difícil ver más allá del presente inmediato. Y tiene una cualidad de sombra de muerte que es precisamente el haber estado cerca de la muerte de alguien amado y de haber tenido que continuar. El valle de la crisis existencial. Cuando las preguntas sobre el sentido de la existencia, sobre si Dios es real, sobre si la vida tiene propósito, llegan con una intensidad que produce la desorientación del que está en el lugar más bajo del paisaje espiritual sin poder ver claramente la salida. Ese valle también tiene la forma del Salmo 23 en 4. Y la declaración de que Jehová estará ahí en ese valle también es para quien está en ese tipo específico de oscuridad. El valle de la traición profunda. Cuando alguien en quien se confiaba completamente revela que esa confianza era en algún sentido mal colocada. El valle de la traición tiene la sombra de muerte de algo que murió, la relación, la confianza, la versión de la persona o del mundo que la traición reveló como equivocada. Y transitar ese valle requiere exactamente lo que el Salmo 23 en 4 describe. El valle del fracaso acumulado. Cuando los intentos repetidos no producen el resultado que necesitan producir. Cuando el agotamiento del fracaso reiterado produce la sombra sobre todo el paisaje de posibilidades futuras. Ese valle también tiene su versión de la sombra de muerte. La muerte de la esperanza. La muerte de la confianza en que las cosas pueden ser diferentes. Y en ese valle también la declaración del Salmo es necesaria y poderosa. No temeré mal alguno. Segunda parte. La declaración central del versículo. Y quiero habitar en ella con toda la profundidad que merece porque creo que se recibe frecuentemente de manera más superficial de lo que su contenido permite. No temeré mal alguno. No que el mal no existe. No que el valle de sombra de muerte no tiene peligros reales. No que la amenaza que produce el miedo es una ilusión. La declaración no es sobre la naturaleza de lo que se enfrenta. Es sobre la respuesta del que lo enfrenta. No temeré. Con la misma estructura de certeza futura que encontramos en Miqueas 7 en 8. No que no tengo miedo en este momento. Sino que no temeré. La declaración activa de una postura que se mantiene independientemente de lo que el valle produzca como estímulo de temor. Mal alguno. La amplitud de ese alguno es importante. No solamente los males menores que son fáciles de no temer. Mal alguno. Incluyendo el más grave que el valle de sombra de muerte puede producir.
incluyendo la amenaza más existencial, incluyendo lo que desde la perspectiva humana tiene las mayores razones para producir el temor. De todo eso dice que no temerá. ¿Cómo es posible hacer esa declaración honestamente en el valle de sombra de muerte? La respuesta no está en la negación de la realidad del mal ni en la producción de una valentía sobrehumana por esfuerzo propio. Está completamente en la razón que el versículo da inmediatamente después. Porque tú estarás conmigo. La razón de la valentía. Aquí está el fundamento de todo. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. La razón del no temer no es la ausencia del mal ni la fortaleza del que no teme. Es la presencia de quien está con él en el valle. Tú estarás conmigo. No que estarás disponible si te llamo. No que estarás presente en los momentos donde tu presencia sea fácil de sentir. Estarás conmigo. En el valle de sombra de muerte. En el lugar más oscuro del camino. En el momento donde la presencia sería más necesaria y donde frecuentemente parece más difícil de sentir claramente. La presencia de Dios en el valle cambia completamente la naturaleza de la experiencia del valle. No porque elimine el valle. El Salmo no promete que el pastor quita el valle del camino del que lo transita. Dice que estará con él mientras lo transita. Y esa diferencia entre quitar el valle y estar presente en él es fundamental para entender lo que la promesa realmente ofrece. Hay personas que cuando enfrentan el valle esperan que la presencia de Dios se manifieste en forma de eliminación del valle. Y cuando el valle no desaparece, concluyen que Dios no está presente o que la promesa no se cumplió. Pero el versículo no promete la eliminación del valle. Promete la presencia en él. Y esa presencia, aunque no elimine el valle, transforma radicalmente la experiencia de transitarlo. La diferencia entre transitar el valle de sombra de muerte solo y transitarlo con Dios presente es la diferencia entre el que está en las profundidades del mar sin oxígeno y el que está en las mismas profundidades con el tanque de oxígeno. El ambiente es el mismo. La profundidad es la misma. Pero la experiencia de estar en ese ambiente es radicalmente diferente porque uno tiene lo que el ambiente requiere para ser habitado y el otro no. Dios presente en el valle es el oxígeno que hace posible que el valle de sombra de muerte sea transitado sin ser destruido por él. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tercera parte. Estas dos herramientas del pastor, la vara y el cayado, son las que completan la imagen de la presencia de Dios en el valle de sombra de muerte con una especificidad que enriquece enormemente la comprensión de lo que esa presencia significa en términos prácticos. La vara era el instrumento de defensa y de autoridad del pastor en el mundo antiguo. Era lo que usaba para defender al rebaño de los depredadores. La que golpeaba al oso o al león que amenazaba a las ovejas. La que mantenía a distancia lo que quería dañar. La que decía con su presencia que el rebaño tenía un protector que estaba dispuesto a usar la fuerza necesaria para defender lo que le pertenecía. La vara de Dios en el valle de sombra de muerte es su poder activo que se interpone entre lo que amenaza y quien él protege. No que el peligro no es real, sino que hay algo entre el peligro y el protegido que el peligro debe enfrentar antes de llegar al protegido. Y lo que está entre el peligro y el protegido es el poder de Dios que ninguna amenaza puede superar sin su permiso. El cayado era el instrumento de guía y de rescate. El palo con el gancho en el extremo que el pastor usaba para dos propósitos principales. Para guiar a las ovejas en la dirección correcta tocándolas suavemente con él. Y para rescatar a la oveja que había caído en un lugar de donde no podía salir sola, enganchándola con el cayado y sacándola. Ambos propósitos del cayado tienen aplicación directa a la experiencia del que transita el valle de sombra de muerte. La guía cuando la dirección no es clara en la oscuridad del valle. Y el rescate cuando la caída dentro del valle produce una situación de donde el salir solo no es posible. Me infundirán aliento. Esta traducción captura algo extraordinario sobre el efecto de la vara y el cayado del pastor en la experiencia del que está en el valle. No simplemente que lo protegerán o que lo guiarán, aunque eso también es verdad. Que infundirán aliento. Que al saber que están presentes, al sentir su presencia aunque sea en el toque suave del cayado en la dirección correcta, la experiencia interior del que transita el valle cambia. El aliento que el miedo había quitado regresa. La respiración que la angustia había hecho corta y superficial se profundiza. El interior que el peso del valle había contraído encuentra algo de expansión.
El aliento que la vara y el cayado infunden no es el resultado de que los problemas del valle se resolvieron. Es el resultado de que hay un pastor presente en el valle con las herramientas correctas para defender, guiar y rescatar. Y esa presencia con esas herramientas es suficiente para producir el aliento que el tránsito del valle requiere. Quiero hablarte de la relación entre el Salmo 23:4 y Jesús como el buen pastor. Porque el versículo encuentra su cumplimiento más completo y más personal en la figura del buen pastor que Jesús mismo describe en Juan 10. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esa identificación de Jesús como el buen pastor del Salmo 23 ilumina completamente el versículo 4 con una profundidad que el texto del Salmo solo no siempre alcanza. Cuando el Salmo dice aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, el tú que está presente en el valle de sombra de muerte es el buen pastor que Jesús describió. El que conoce a sus ovejas y las ovejas le conocen a él. El que da su vida por las ovejas. El que no abandona cuando llega el peligro como el asalariado que huye porque no le importan las ovejas. El buen pastor que está en el valle de sombra de muerte no está ahí solamente como acompañante. Está ahí como el que ya atravesó ese valle de la manera más profunda posible. La cruz fue el valle de sombra de muerte más oscuro de la historia. Y Jesús lo atravesó. No solamente estuvo presente en él. Lo atravesó completamente, desde la muerte hasta la resurrección, de manera que quien le sigue tiene la certeza de que el pastor que acompaña en el propio valle de sombra de muerte no es uno que nunca estuvo en ese valle. Es uno que lo atravesó completamente y que desde el otro lado puede decir con toda la autoridad de quien lo experimentó: aunque andes en ese valle no temerás mal alguno porque yo estaré contigo. Quiero hablarte de los diferentes tipos de tránsito del valle que el versículo describe y que ayudan a entender qué tipo de presencia de Dios corresponde a cada uno. El tránsito del valle de la enfermedad. Cuando el cuerpo está en el proceso de una enfermedad grave o crónica, el valle de sombra de muerte puede ser muy literal en la experiencia de quien lo transita. La presencia de Dios en ese valle no siempre se manifiesta como la eliminación inmediata de la enfermedad. A veces se manifiesta como la paz que sobrepasa el entendimiento en medio del proceso médico. Como el aliento que el cayado infunde cuando la vara y el cayado del buen pastor están presentes aunque las circunstancias médicas sigan siendo las que son. El tránsito del valle del duelo. El duelo tiene sus propias etapas y su propio cronograma que no puede ser apurado por la decisión de quien lo atraviesa. Y en ese proceso la presencia de Dios se manifiesta como la compañía que hace posible que el valle sea transitado sin ser destruido por él. No la eliminación del dolor del duelo. La presencia que hace posible que ese dolor sea procesado genuinamente en lugar de siendo suprimido o aplastante. El tránsito del valle de la crisis espiritual. Cuando la fe es sacudida en sus fundamentos y el paisaje interior es el del valle de sombra de muerte, la presencia de Dios puede ser lo que más se quiere sentir y lo que menos se siente claramente. En ese paradójico estado el cayado que guía en la dirección correcta puede ser la palabra de Dios que orienta cuando la experiencia directa de su presencia no es suficientemente clara. Las personas de la comunidad de fe que pueden ser instrumentos de la presencia del pastor en ese momento específico de oscuridad. El tránsito del valle de la incertidumbre sobre el futuro. Cuando el camino no tiene visibilidad suficiente y el futuro parece más incierto que certero, el valle de sombra de muerte puede ser la experiencia de no saber si lo que viene será destructivo o sustentador. La vara que defiende de los peores escenarios que el miedo anticipa. El cayado que guía en la dirección correcta cuando el mapa no está disponible. Quiero hablarte de la práctica concreta de habitar el versículo 4 del Salmo 23 en el contexto del propio valle actual. Porque el texto no es simplemente una declaración hermosa que se recita. Es una postura del corazón que se adopta activamente. La primera práctica es el nombramiento honesto del valle. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No la negación de que hay un valle. No la minimización de su profundidad. El nombramiento honesto. Esta es la naturaleza de lo que estoy atravesando. Esta es la forma específica del valle que estoy transitando ahora mismo. Esa honestidad ante Dios sobre el estado del camino es el punto de partida de todo lo que el versículo tiene para ofrecer. La segunda práctica es la declaración activa del no temeré. No como fórmula que produce el resultado automáticamente.
Como la postura deliberada del corazón que dice que la presencia de Dios tiene más autoridad sobre la experiencia del valle que los factores que producen el temor. Esa declaración puede necesitar ser renovada repetidamente durante el tránsito del valle. No porque sea inefectiva, sino porque el valle sigue produciendo estímulos de temor y la declaración necesita ser la respuesta activa a cada uno de ellos. La tercera práctica es la orientación activa hacia la presencia de Dios. Porque tú estarás conmigo. La búsqueda deliberada de esa presencia en el contexto del valle. No esperar a que la presencia sea sentida con tal claridad que no requiera búsqueda. Buscarla activamente. En la oración honesta que lleva el valle a Dios sin filtros. En la palabra que ilumina lo que la oscuridad del valle oscurece. En la comunidad que puede ser instrumento de la presencia del pastor en los momentos donde la experiencia directa es menos clara. La cuarta práctica es la confianza en la vara y el cayado. La certeza de que el pastor tiene las herramientas correctas para el valle y que las está usando aunque no siempre sean visibles o claramente reconocibles. Que la defensa que la vara provee puede estar operando en dimensiones que el ojo humano no alcanza. Que la guía que el cayado da puede estar produciendo su efecto aunque no siempre sea reconocible como tal en el momento. Y la quinta práctica es el reconocimiento del aliento que llega. Pequeño quizás. Gradual quizás. No siempre dramático. Pero real. Los momentos donde algo en el interior se expande levemente. Donde la respiración que el valle había hecho más corta tiene un momento de mayor profundidad. Donde la presencia del pastor se siente aunque sea débilmente. Reconocer esos momentos como el aliento que la vara y el cayado infunden es parte de la práctica del versículo. Quiero hablarte de lo que hay al otro lado del valle. Porque el Salmo 23 continúa después del versículo 4 con algo que el versículo 4 solo no puede mostrar completamente. El versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. El que estuvo en el valle de sombra de muerte llega al otro lado y encuentra una mesa preparada. Un honor público en presencia de los mismos que amenazaban. La plenitud del gozo expresada en la copa que rebosa. Ese es el destino del tránsito del valle. No que el valle terminó sin consecuencias, sino que al otro lado del valle hay algo que solamente puede ser recibido por quien lo atravesó. La mesa que el pastor preparó no puede ser disfrutada por quien nunca estuvo en el valle. El honor de la copa rebosante tiene una dimensión que solamente el que transitó la sombra de muerte puede apreciar plenamente. La profundidad del gozo que sigue a la oscuridad del valle es cualitativamente diferente del gozo que nunca fue probado por el valle. Y el versículo 6 cierra el salmo con la declaración que abarca toda la vida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia que siguen todos los días incluyen los días en el valle. No solamente los días en los pastos delicados. Todos. El bien y la misericordia son las compañeras permanentes del que camina con el pastor. En los terrenos fáciles y en los difíciles. En las cumbres y en los valles. En los días de luz y en los de sombra. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno porque Él estará contigo. Su vara y su cayado te infundirán aliento. Esa promesa es tuya hoy. En el valle que estás transitando ahora mismo. Con la forma específica que tiene ese valle en tu historia. Con la sombra particular que proyecta sobre el paisaje de tu vida en este momento. El pastor que estuvo en el valle más oscuro de la historia está contigo en el tuyo. Conoce el camino a través porque ya lo recorrió. Tiene la vara que defiende y el cayado que guía y rescata. Y tiene la capacidad de infundir en tu interior el aliento que el tránsito del valle requiere aunque las fuerzas propias estén en su mínimo. No temas mal alguno. El pastor está contigo. Que el buen pastor que prometió estar con sus ovejas en todos los valles sea tu compañía más real en el que estás atravesando hoy y en los que vendrán después. Amén.